vamos a trabajar lo que son las medidas de tendencia central y o dispersión de una serie de datos que tenemos aquí presentes. Por ejemplo, los datos aquí los tenemos agrupados en 3 columnas. Vamos a hallar en el Excel estas. El promedio, la mediana, ponemos igual mediana. Recordemos que la mediana siempre corta los datos a la mitad. Por ejemplo, si tenemos estos 4 valores y yo le pongo igual mediana, me va a salir el valor intermedio entre estos dos valores centrales. La moda vamos a elegir moda 1 para que me elija solamente un dato. La desviación estándar. Y acá vamos a ver alguna diferencia. Tenemos dos desviaciones estándar. Desves M, que es la desviación estándar muestral. Y también tenemos la desviación estándar poblacional, que es desves P. La diferencia en el cálculo a mano es que a la desviación estándar poblacional, vamos a ponerle acá desviación estándar muestral, y acá desviación estándar poblacional para hacer la diferencia, es que la desviación estándar poblacional se hace con n y la desviación estándar muestral se hace con n-1 en el cálculo a mano. En el percentil vamos a hallar percentil.x y nos pide dos datos, la base de datos, punto y coma, y el percentil. En este caso vamos a seleccionar 0.25 si queremos el percentil 25. Si quisiéramos el percentil 75, ponemos 0.75. O sea, solamente le ponemos un 0 delante y lo calculamos de esa manera. Bien, ahora vamos a hacer esto, pero en el programa SPSS, que es un programa con licencia. Vamos a colocar los datos. Nos aparece esto de aquí. Lo vamos a cerrar. Y vamos a ver que el SPSS es un programa muy parecido al Excel, donde tiene celdas. La única diferencia es que en vez de letras en la parte superior, pues va a ir la palabra var de variable. Ahora, cuando nosotros pegamos de esta manera, el SPSS está entendiendo que son 3 variables diferentes. Para no cometer errores hay que copiar y pegar estos valores en una sola columna, porque no son 3 variables, son solo 2. Y estos puntitos significa que tendrían que ser datos perdidos. Como no lo son en realidad, los borramos. Entonces solo tenemos una variable. Vamos a entrar ahora a vista de variables, porque en donde estamos es en la vista de datos, donde se ven los datos. Entramos a la vista de variables y acá le vamos a poner el formato. Esto se llama dar formato. Entonces le vamos a poner, por ejemplo, edad. Si nosotros queremos ponerle espacio, edad, y le vamos a poner, por ejemplo, edad de los sujetos, no nos va a dejar, porque no pueden ir espacios en nombre. Entonces le ponemos edad, subguión, sujetos, y ahí sí. En tipo, cuando le damos clic aquí, en esos 3 puntitos, tenemos el tipo de variable. Nosotros vamos a usar generalmente el tipo numérico, porque lo que estamos ingresando son códigos o números, ¿no? Y solo cuando utilizamos letras, como por ejemplo en apellidos y nombres, usamos cadena.
Nos vamos a quedar con numérico. Los demás no es una opción muy frecuente, así que no los vamos a usar. Le ponemos aceptar. Anchura lo vamos a dejar como está. En decimales lo vamos a bajar a 0. No necesitamos decimales. En etiqueta podemos ya utilizar un nombre que sea mucho más completo. Por ejemplo, si el nombre fuera edad de los sujetos, podemos utilizar espacios. Y la diferencia es que en etiqueta es el nombre que va a salir usualmente en las tablas, mientras que nombre es como que el código. Cuando en el SPSS no colocamos nada en etiqueta, el SPSS entiende que el nombre queda como etiqueta, es decir, que es el nombre con el que va a salir. En valores no queda ninguno, perdidos nada. Medida, como es una variable numérica, pues le podemos poner escala. Listo, ya tenemos formato. Ahora, vamos a ir aquí a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Aquí vamos a ingresar esta variable a este recuadro donde usamos usualmente o donde trabajamos nuestras variables. Y aquí podemos colocar, por ejemplo, cuartiles, los deciles, que son los puntos de corte para 10, percentiles, y acá puedo colocar cualquier percentil, el que yo quiera. Percentil 8, percentil 25, percentil 35, percentil 80, el que yo quiera en realidad. Puedo seleccionar la media, la mediana, la moda, la suma, la desviación estándar, la varianza, el mínimo, el máximo, el rango, el error estándar medio, la asimetría, la kurtosis, etc. Puedo seleccionar todo. Le voy a poner ahora continuar. Y en gráficos, como es una variable numérica, puedo colocarle histograma y mostrar curva normal. Y ahora le doy a aceptar. El SPSS me va a arrojar justamente estos datos. Me dice que tengo 60 datos, ningún dato perdido, es decir, ningún dato en blanco. Mi media es de 35, la mediana es de 31. Nótese que la media, la mediana y la moda no coinciden. Entonces, no estaría dentro de lo normal. La desviación estándar es 13. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, mientras que la varianza es el cuadrado de la desviación estándar. Por ejemplo, fíjense aquí, 13.350. Voy a colocar acá 13.350. Si yo este valor, lo elevo al cuadrado, con este símbolo, me va a salir 178.225. Bueno, muy cerca en realidad por los decimales, es la varianza. Si este valor le saco la raíz, va a ser la desviación estándar. Entonces, la varianza es la medida, es el cuadrado de la desviación estándar. Y la desviación estándar es la raíz de la varianza. Finalmente, en asimetría y kurtosis, recordemos que los datos tienen que estar entre 1.5 y menos 1.5. Vemos que la simetría sí es simétrica, es 1.1, pero la kurtosis no, es 1.71. 1.71. Entonces, esto lo podemos ver en el gráfico, por ejemplo, que aparece, donde vemos que hay una elevación de uno de los datos. Entonces, es una curva leptocúrtica. Y aparentemente con cierta normalidad. ¿Qué más tenemos? Tenemos el rango, tenemos el dato mínimo, el dato máximo y tenemos los percentiles. Ya sabemos que para graficar la normalidad usamos la media, esta de aquí, la media, y usamos la desviación estándar, más una y menos una desviación estándar. Pero también podemos usar para el diagrama de caja y bigotes la mediana y el rango intercuartil, que es pues el
percentil 25 y el percentil 75, que es el cuartil 1 y el cuartil 3. Además de ello, tenemos una tabla de datos no agrupado, donde tenemos la frecuencia, el porcentaje y el porcentaje acumulado. Pero sabemos que perfectamente a partir de eso podemos calcular también las frecuencias relativas, y las relativas acumuladas o las frecuencias acumuladas, ¿no? Finalmente este histograma. Ahora, una cosa más para terminar ya. Si tuviéramos una variable, por ejemplo, que sea sexo, vamos a imaginar 0 femenino, 1 masculino. Para darle formato, acá le tendríamos que colocar, por ejemplo, sexo, decimales 0, ya vemos que aparecen ceros y unos, y para darle formato, aquí en valores tendríamos que ir a 0, femenino, le ponemos así, añadimos 1, masculino, añadimos. En medida, sabemos que esto es una medida nominal. Eso es cuando la variable es categórica y tiene valores. De esta manera, cuando vemos a datos, fíjense, seleccionando esta tecla, yo puedo mostrar la variable. En analizar, si yo quisiera una tabla de frecuencias, retiro esto, ingreso a esto, ya no voy a colocar estadísticos, no puedo sacar porque esto es una variable categórica, obviamente. Quito todo. Pero sí puedo seleccionar un gráfico, por ejemplo, un gráfico de barras. Continuar. Está por defecto mostrar tabla de frecuencias, que es la que me va a mostrar ahora. Y fíjense, me está diciendo que solo tengo 6 datos. No tengo 54 datos, es decir, esos datos están vacíos. Me saca las frecuencias, los porcentajes, 3, 3, y una tabla que como vemos no es tan amigable como en el Excel. Bien, eso sería todo. Espero que haya quedado claro.